¿Te gusta, Elena? ¿Verdad que está preciosa? Te la mandó tu mamá. No puede ser. No puede ser. Elena, ¿qué estás haciendo? Esa muñeca te la regaló tu mami. ¿Te gusta, Elena? ¿Verdad que está preciosa? Te la mandó tu mamá. Te la mandó tu mamá. Elena, ¿qué estás haciendo? Esa muñeca te la regaló tu mami. ¡La odio! ¡La odio! Esto no puede estar pasando. Está pasando, Elena. Y esto solo es el principio. ¿Pero qué pasó? Yo no hice nada malo. Tu licencia y el registro del auto. No tengo. ¿Cuál es tu nombre? Diego Ochoa. Soy mecánico. Solamente salí a probar el carro que acabo de arreglar. Arreglado. Arreglado estás tú. Sin licencia y con ese carro deportivo, nos vas a tener que acompañar. Pues sí, hermano, pero yo me imaginé que tú te ibas a dar cuenta. Tú eres el que duerme aquí. Pero ya te dije que voy llegando. Con eso de mi nuevo trabajo. Además, me imaginé que mi papá iba a estar aquí dormido. Sí, Ricky, la verdad es que yo ayer lo vi muy mal. Traté de hablar con él para que se calmara. Y lo que hicimos fue terminar peleando. La verdad es que le pegó muy fuerte lo de la librería. Lo que hace es enojarse con todo el mundo ahora. Sí, yo también me peleé con él. Parece que está agarrando eso de pretexto para volverse a pelear con todo el mundo. Y claro, para emborracharse también. Sí, ahora entiendo lo que dice mi mamá. Qué triste ver a alguien que quieras que se destruya la vida y no poder hacer nada para evitarlo. Bueno, pero ya, hermano, no te pongas triste. Lo importante ahorita es encontrarlo porque le pudo haber pasado cualquier cosa. A lo mejor se peleó con alguien o se lo llevaron preso. No sería la primera vez que le pasa. Bueno. Maite, ¿qué pasó? Vente a la malquerida, pero de volada, amiga. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque tu papá está que se cae de borracho. Totalmente destrozado en el piso. Y era una edición finísima. Una de las ediciones limitadas y de las más antiguas que pude haber conseguido. Y no les comento del otro, del Don Quijote, porque ese sí se esfumó totalmente. Nada más me tocó ver los pedacitos de papel tirados ahí en el piso porque toda mi librería se la llevó el carambas, caray. ¿Y saben cuándo puedo recuperar esas ediciones? ¡Nunca! Nunca las voy a poder recuperar porque son ediciones muy limitadas, ¿me entienden? Todo se lo llevó el diablo. Todo se lo llevó el diablo. Ay, por favor, tienen que creerme. Yo soy mecánico. No me robé ese carro. ¡Déjenlo! Es uno de los nuestros. Martín, ¿qué está pasando aquí? Diego, tranquilo. Mejor vete, llévate el auto y yo me quedo con los oficiales. Se están llevando a Diego. ¿Y eres indocumentado, güey? Vamos, vamos. No me voy a ir hasta que no me digas lo que está pasando aquí, Martín. Oye, Martín, si sigue armando rollo, me lo voy a tener que llevar. ¡Dile que se acabe de ir! ¿Qué está pasando, oficial? Ricardo, por favor, llévate a Diego. Está muy alterado y no le conviene estar. Órale. No, alterado nada. No me pienso mover hasta que no me expliques. A ver. Vente, que luego te voy a explicar. Vámonos. Ya. Todo tranquilo. A ver cómo nos vamos arreglando, ¿no?
Cálmate, Elena. Eso no es una muñeca. No significa nada. Alguien quiere que pierdas el control. Piensa, ¿quién pudo hacer esto? Como no lo pensé antes, fue ella. ¡Eres una infeliz! Cálmate, por favor. ¿Qué tienes? ¡No te hagas la inocente! Lo descubrí todo, mamá. Mi amor, no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Me arruinaste la infancia y ahora quieres hacer lo mismo con mi vida. Pero no te lo voy a permitir. Hijita, yo no hice nada, te lo juro. ¡Cállate! No me vas a arrebatar la felicidad. Voy a casarme con Gerardo. Voy a ser la dueña de la fortuna de Mónica Serrano. Y voy a echarte a la calle como un perro cuando no me sirvas de nada. Hijita, ¿pero por qué eres tan cruel? ¿Por qué? Querías medir fuerzas conmigo, ¿no? Pues ahí está el resultado de tu bromita macabra. Yo no soy una alcohólica asquerosa como tú. No me vas a quebrar, mamá. No lo vas a lograr. Diego, ¿se te cruzaron los cables? ¿O cómo se te ocurre ponerte a pelear con Martín enfrente de los policías? ¿Qué no ven en el rollo en el que me estaban metiendo? Los autos del taller son todos robados. Bueno, pero ya, Diego, ya la libraste, no te preocupes. Mira, hielo para la casa. Yo voy a buscar a papá. Sí. Mira, ve nomás, ve nomás. Ve nomás el negocito que se trae. Ya, por favor, Diego. Vámonos a la casa y seguimos hablando. Elena, te lo juro que yo no entiendo de qué me estás hablando. ¿Tú crees que yo soy la culpable de que se oyera el piano? ¿Es eso? ¿Eso? Y la muñeca en mi habitación. Lo sabes perfectamente. No, o sea, ¿cuál muñeca, caramba? Lo que me regalaste cuando tenía 8 años. Yo le quemé la cara y tu hermana me la quitó. ¿Dónde la encontraste? No entiendo nada. Tú quemaste la muñeca, hijita, ¿pero por qué? ¡Deja de hacerte la tonta, Lorena! ¡Confiesa lo que hiciste! Tú sabes perfectamente de lo que soy capaz. ¡Confiésalo! Elena, te lo juro, yo no hice nada. Ni sabía dónde estaba esa muñeca de la que hablas. Ni mucho menos que la habías quemado como si... ¿Cómo si qué? ¿Como si estuviera repitiendo lo que tú dejaste que me pasara? ¿Las quemaduras que me dejó el incendio provocado por tu irresponsabilidad? Hijita, por favor, ya. No me atormentes. Todavía tengo sueños horribles con ese accidente. ¿Y qué esperabas que hiciera después de que casi me muero por tu culpa? ¿Que me olvidara de lo que pasó? ¿Que te perdone? ¿Que te diga, no te preocupes, mamita, solo fueron quemaduras de 2º grado? ¿Sigue emborrachándote a tu gusto? Yo estoy consciente de mis errores y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para repararlos, así como pienso superar mi adicción. Mi amor, yo lo único que quiero es que tú estés bien, corazón. Si quieres, podemos ir a buscar terapia, ¿no? ¿Juntas? ¿Quieres eso? Sí, claro, conciencia, ayuda a reparar errores. Lo que tú tienes se llama culpa, Lorena. Culpa, porque sabes que yo soy producto tuyo, no seas hipócrita. No, mi amor, yo no soy hipócrita. Yo debería de darte la espalda por todo lo que has hecho. Pero eres mi hija, mi amor, eres lo que más quiero. Si tanto quieres jugar a la mamá buena, cómprate tu muñeca. Aquí está, mi amor, el catálogo de bicis que me pediste. Ay, gracias. Oye, te tardaste muchísimo. No me digas que no lo veías. Y estaba ahí encimita. No, si no me tardé nada en encontrarlo, solo que tenía unos pendientes que hacer antes, mi amor. Fíjate que quiero comprar una bici porque la que yo tengo es viejísima y ya me queda súper chiquita. Quiero pedirle a mi tío que hagamos el recorrido de 1000 kilómetros en bici que es en Australia. Empieza en Mundarín y termina en Albany. ¿Cómo ves, Mónica, ¿estás ahí? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Aquí estoy. Estoy bien. ¿Por qué no me muestras las bicis? A ver, quiero verlas. Es que quiero una como un color rosita, algo así o morado. ¿Y este rojo no te gusta? No, algo más femenino. Ok, femenino. ¿Lo crees? ¡Hey, Diego! ¡Diego! ¡Qué poca abuela tienes, Martín!
¿Cómo se te ocurre meterme en un negocio de carros robados sin siquiera avisarme? Casi me llevan preso. Ah, ya, tranquilo, no seas exagerado. ¿Te diste cuenta cómo lo resolví? Sí, por supuesto que lo vi, todos lo vimos. ¿Qué te pasa? Al menos me hubieras avisado y así me dabas chance de elegir si quería hacerlo o no. Yo pensé que eras un tipo recto, Martín. No un ladrón de autos. Y ni te me vuelvas a acercar, ¿oíste? Sí, seguramente ustedes saben perfectamente los nombres y las posiciones de los beisbolistas de las grandes ligas, ¿verdad? Pero ahora quiero que me digan una cosa, a ver si son tan fregones. ¿Quién fue el ganador del Premio Nobel de Literatura este año? No, pues claro, no saben, ignorantes mendigos. No saben absolutamente nada porque todos son unos... Ya, don Ro, cálmense, que está montando un show. ¿Pero cuál show, Maitecita? ¿Cuál show? Si no tengo presupuesto para montar un show. Ya, papá, vamos a la casa. A mí nadie me toca ni me dicen qué tengo que hacer. No tengo dinero, Maitecita. ¿Cómo quieres que me vaya para casa si ni... A lo mejor ya ni tengo casa. Lo perdí todo, ¿sabes? Lo perdí todo. Tranquilo, papá. Tranquilo. Yo puedo solo, ya. Yo puedo solo. Yo puedo solo, ya. Tranquila. Yo puedo solo. Yo sé. Dile a Martín que luego le pago eso. Vamos. Que yo puedo solo, ¿eh? Ok, tú puedes solo. Puro signo antes de aquí. Vamos, de pie, arriba. ¿Qué te pasa? Pasan de las 12, eso es lo que pasa. Ay, mira, ¿quién lo dice? El más trabajador de los dos, sí, cómo no. Además, ya sabes que yo soy nocturno. Sí, tú lo que eres es un mendigo traidor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Dime, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué fuiste con Elena? ¿Por qué le diste la información a ella antes que a mí? Dime, ¿por qué? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir